Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El placer de saludarlos y qué buen día para hablar de mercados. Qué buen momento para hablar de lo que está pasando en el mundo y la reacción de la Argentina. Y no lo voy a hacer solo. Sergio Berestein, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te voy a aprovechar hoy? Voy por la primera. Dale. Arranco con una teoría que me tira hoy a la mañana José Seaba Serrate. Un grande. Un grande. Imagínese usted por un minuto cualquier provincia argentina. Usted póngale el nombre que quiera. Una provincia que decide no pagar su deuda porque no puede. Y llama a un plebiscito a sus ciudadanos. ¿Quieren que paguemos la deuda? No. Gana. ¿Qué haría el gobierno? ¿La deja irse a la provincia? Bueno, que sea provincia de otro lugar. Le da la autonomía. Sale a rescatarla. Si sale a rescatarla, ¿qué van a hacer el resto de las provincias? ¿Vale la pena pagar o no pagar? Algo así también se plantea en Europa. ¿Qué va a hacer Europa ante la reacción de Grecia? Sabiendo que está, además, Podemos en España, un montón de mirando de reojo lo que va a hacer Europa Central. Ten en cuenta que acá hay criterios políticos y criterios económicos. En estas circunstancias tan críticas predominan los políticos. Primero, la integridad territorial. En el caso de la Unión Europea no podés perder a un jugador que aparte está en el límite. Grecia está bien oriente. Segundo, el efecto multiplicador. Ten en cuenta que tenés muchos países que pueden sufrir un contagio. Algunos relativamente pequeños, como Bulgaria, otros ya más grandes, como España o Italia. Tenés otros países que están en situación crítica, como Ucrania, que está justo una parte de su territorio en manos de los rusos. Con lo cual empiezan a predominar las cuestiones de seguridad y las cuestiones estratégicas, y la ponderación de las cuestiones estrictamente económicas pierden peso relativo. Yo creo que esto se soluciona políticamente. Estados Unidos es el primero que indujo, el Fondo Monetario en realidad, la posibilidad de quita. Y sería la primera vez, a nosotros como argentinos, yo lo miro con mucha curiosidad, claro, que un organismo multilateral o un país bilateral, Alemania en este caso, acepte una quita, porque hasta ahora siempre se dio con los bonistas, con el mercado de capitales, pero no entre países. ¿Sería viable? No solamente viable, sino yo creo que sería un adelanto, un progreso, teniendo en cuenta algo que parece mentira, pero se discutía en el Fondo Monetario antes de la crisis argentina. Y lo hacía alguien no muy popular acá, Ann Kruger, sí, una profesora de economía muy famosa, que era la segunda del fondo, y proponía algún mecanismo para que los países efectivamente pudieran reestructurar su deuda soberana con organismos multilaterales y otros países. Y yo creo que eso, teniendo en cuenta la situación actual, con tantos países tan endeudados, en algunos casos con problemas, creo yo, ¿no? Ya de mediano y largo plazo, incluso muchos europeos, creo que sería un buen mecanismo para testear en un caso crítico como Grecia. Y fíjate que esto se da en un escenario de tasas bajísimas. Claro. Hace un año atrás, solo hace un año atrás, Grecia había ido al mercado voluntario y había tomado plata al 4,9% anual a 5 años. Hace un año atrás, Ecuador, para meterlo también en el diálogo, había tomado plata a 10 años al menos del 6% anual. Hoy están pagando 13 y demás. Pero el tema europeo no es un tema de tasa, porque la tasa de interés que pagan con respecto al PBI es muy bajita, porque son tasas muy bajas. Es un problema que no es sustentable el modelo, no es que te bajo la tasa de interés y basta. Es un problema que tiene que ver con no crecimiento. La zona euro no está creciendo desde la crisis. Es un problema que tiene que ver con las asimetrías. Es una zona, pero al mismo tiempo tenés economías muy productivas como la alemana, incluso la polaca, y otras con enormes problemas de competitividad y productividad como la griega. Yo creo que las asimetrías es lo que está causando mucho ruido y hay que ver cómo eso lo resuelven. Y por último, y antes de meternos en el tramo político local, ¿qué es la sensación de fortaleza o debilidad? Si finalmente hoy se junta Europa, ahora, en estos momentos, Merkel con Holland, y deciden un salvataje, ¿eso es debilidad o es fortaleza? Depende de las dimensiones que consideras y el efecto multiplicador que esto tiene. Salvar a Grecia hoy es estratégico para Europa porque Europa está en riesgo, el euro está en riesgo, el proyecto europeo está en riesgo. Al mismo tiempo, estos líderes tienen sus situaciones domésticas, donde hay reacciones contrarias al predominio de estas ideas de austeridad, de rigurosidad, rigidez. Con lo cual, solucionar Grecia te permite acotarle el daño también doméstico en países donde las oposiciones vienen creciendo, y esto es sistemático a lo ancho a lo largo de toda Europa. ¿Vamos a la Argentina? Dale. Elecciones. Ping-pong. Dale. Buenos Aires. Bueno, un triunfo del PRO. Por tercera vez consecutiva gana el PRO con un promedio de 45% de los votos. Esto no es poco para una ciudad que tuvo mucha alternancia en el poder y no había logrado que un partido ganase 3 elecciones seguidas
Eso no, en una historia como la de Argentina con tanta inestabilidad política es... Más que quedar en un relevante. partido, no un candidato porque no renovó el candidato. Exactamente. Por eso habla bien del PRO en ese sentido. No llegó a la segunda vuelta, nunca se llega a la segunda vuelta en la ciudad. Había cierta expectativa en ese sentido. Va a ser una segunda vuelta muy inusual, Claudio, porque acordate que ahí tenés, en primer lugar, un candidato que salió segundo, que fue muy crítico de la gestión del PRO, pero al nivel nacional pertenece al mismo espacio, con lo cual es medio raro, veremos cómo eso se resuelve. Es bueno para los ciudadanos de la ciudad porque tenemos oportunidad de evaluar mejor las propuestas de los respectivos candidatos, es más costo y es engorroso tener que volver a votar en 15 días, así es la democracia, ¿no? ¿La imaginas agresiva? Porque le haría muy mal a la Nacional si es agresiva. Se armó un poco de lío porque ayer, en un momento, Lustó, lo había dicho durante la campaña, habló de cuestionamientos éticos, lo cual es raro, pues si tenés un problema ético, ¿cómo formas parte de una coalición a nivel nacional? Ahí yo creo que la lógica, la inercia de la campaña, la adrenalina, a veces uno dice cosas que luego se arrepiente. Yo creo que debería haber algún acuerdo sobre reglas, ¿no? ¿Y podés sacar un factor a nivel nacional, un adelanto a nivel nacional de la elección de ayer o no? Con cuidado, porque nunca las realidades locales se proyectan automáticamente a nivel nacional cuando tenés asimetría en las formaciones partidarias. No tenemos partidos grandes, fuertes y estables a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, con lo cual no se trasladan automáticamente los porcentajes ni los apoyos. Sin embargo, obviamente, Macri con este triunfo tiene un factor enorme de impulso a su campaña, también con el segundo lugar de Oscar Aguad en Córdoba, aunque De la Sota tuvo un triunfo que impulsa su propia precandidatura para las PASO. Yo te diría que en la zona moderna de la Argentina, la zona centro, la ciudad de Buenos Aires, allí donde predomina una economía privada relevante, mucha densidad demográfica, mayor capital humano, ahí la oposición tiene mucha fuerza y el kirchnerismo tiene, te diría, un umbral relevante para pelear, pero es minoría, ¿no? Pero no cambiaba con las elecciones del 2011. Esa más o menos también se daba, ¿o no? Sí, pero vos veías ahí una agregación más limitada por parte de la oposición a nivel nacional. Es decir, tenías candidatos más bien aislados. El peronismo con Duhalde, el socialismo con Wiener, el radicalismo con Alfonsín. Ahora tenés una agregación un poquitito mayor. Te llevo, por último, al dato clave que vos decías que teníamos que mirar esta semana, que era La Pampa, esa interna. ¿Qué conclusión? Parece mentira, porque es un distrito muy chiquitito y había una elección primaria no obligatoria que se resolvió ayer con el triunfo de Berna, un ex senador tradicional del PJ, en contra del candidato de Cristina. Ayer rápidamente Scioli salió obviamente a felicitar a Berna, porque lo que esto te explica, Claudio, como charlamos la vez pasada, es que hay una tensión latente y cada vez más fuerte dentro del Frente para la Victoria entre el vector peronista tradicional y el vector kirchnerista. Son dos legiones que cada tanto chocan, que están en tensión, que necesitan cooperar para ganar, pero que ya están de alguna manera contándonos lo que viene. Lo que viene es una puja por el poder. Si gana Scioli, muy importante, donde los gobernadores, algunos intendentes, líderes sindicales van a querer que Scioli arbitre para darles a ellos mayor influencia. Por último, te mentí, no era la última, la anterior. La Rioja, el hecho de que haya ido todo el oficialismo a festejar, junto ahí, esa foto, ¿es debilidad o fortaleza? Bueno, la verdad que La Rioja es el 0,8% de todo el padrón electoral y fue una victoria cuestionada desde el punto de vista de transparencia, ¿no? Pero era lo único que había para festejar esa noche. Si mirabas desde el punto de vista cuantitativo, era más importante ayudar a Recalde, que sacó mucho más votos que el candidato Casas, que ir a La Rioja. Pero en la política del folclore es estar con el ganador. Son los famosos amigos del campeón, tal cual. Que obviamente para tener una foto en un contexto de alegría, para impulsar las campañas, es un clásico. Sin embargo, es un factor de preocupación también, porque el oficialismo gana en la zona más pobre, donde hay mayor peso de la economía estatal, ya sea vía subsidios o vía empleo público. Yo creo que es un signo de debilidad mirando el conjunto del país. ¿Sabes, Sergio? Ahora viene la parte, los invito a quedarse luego de esta pausa, del debate de mercado, porque pasó algo extraño al menos en nuestra vista, que es los mercados argentinos reaccionaron muy bien. Una parte es la parte política, claro. Obviamente esa interpretación nos la van a contar los chicos ahora, y la otra parte, como decía un amigo hoy, terminó siendo un flight to quality, un vuelo a la calidad del problema de Grecia a la Argentina. Cuando uno mira la evolución de los mercados de hoy, Argentina se destacó por encima del promedio. ¿Será por la sorpresa, será por la parte política o algo que nosotros no estamos viendo? Pero esto queda por la responsabilidad de los operadores, que ahora viene en el debate de compra-vendo de la mano de Santiago Roca. Caja de Valores Sociedad Anónima.
Central Depositaria Argentina, integrante del sistema bursátil argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. ¡Nos dieron el préstamo en el Galicia! ¡Podemos hacer la reforma! Ahora sí. Bien, esto vuela. Vamos a poner un espejito divino con unas florcitas preciosas. Esta foto vuela y te estoy haciendo un tremendo favor. Todos esos trofeos de segundo puesto vuelan, vienen los peluches, sale batería, entra cuna y esto, obviamente, vuela. Si es un avión, ¿qué va a hacer? Sí, yo también voy a volar un día de estos. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, el escenario que nos planteó Claudio Suchovicki y Sergio Berestein creo que da mucho para charlar en el Comprovendo y esto me parece interesante. Y vamos a comenzar un poco por el lado de Grecia, ¿no? Y cómo impactó en los mercados y cómo fue en el día de hoy los bonos alemanes que tienen la gran deuda con Grecia, ¿no? Tiene Grecia la gran deuda con Alemania. Y vamos a ver un gráfico y del euro, antes de ir a marcarle la posición a Claudio, que nos dejó este compromiso, ¿no? Pero bueno, la tasa del bono alemán estábamos viendo ahí que hizo realmente una corrección, pero no es tan aplastante. Y también vamos a ir a la de el euro, que el euro hoy se muestra en 1.10 y esto es lo que nos marca el escenario para ver cómo podemos plantear el Comprovendo. Y vamos ya a recibir a Paula Perro. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Y te cuento, ¿esto es lo que vos esperabas del plebiscito del no para este movimiento que vemos en el mercado? Bueno, las encuestas la semana pasada mostraban una votación bastante dividida con chances para el no. Creo que sí sorprendió que fue más contundente de lo que se creía, con una mayor participación de la población. Y hoy los mercados digiriendo esa noticia, dentro de todo, también con un comportamiento bastante esperable, bolsas para abajo. Vos marcabas recién el bono alemán, estaba por debajo del 0,8% de TIR, actuando hoy como un refugio, como un activo refugio. Las bolsas, obviamente con caídas mayores en los países de la periferia, en España, en Italia, ¿no? En Portugal, un poco en línea con lo que marcaban Claudio y Sergio al principio, de cuál puede ser el impacto político con otros países que en su momento eligieron un camino diferente. Leonardo Chierva, hola. ¿Cómo te va? Buenas noches. Sigamos un poco también esta teoría de que el ministro de Grecia, después del no, presentó la renuncia. ¿Cómo lo tomó? Lo tomó como una posición conciliadora del presidente, del primer ministro, en el sentido de, si bien ganó el no, queremos seguir negociando. Por otro lado, a la mañana salió Merkel y dijo, para negociar no estamos, estamos para hablar. Entonces me da la sensación que es uno de esos partidos de tenis larguísimos, ya llevamos 5 horas mirando la pelotita como pasa de un lado al otro, pero finalmente llegamos al tie break, con lo cual esto tiene que definirse. Se define en las próximas 48 horas. Acaba de salir de que el feriado bancario se extiende hasta el miércoles, con lo cual se tiene que resolver de acá al miércoles. En donde, como bien decían Sergio y Claudio, la política, la geopolítica me da la sensación de que hoy ocupa un rol que escapa y supera a lo que podemos aportar desde la economía en sí mismo. Rubén Pascuali, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos mirando un flight to quality en Grecia, mirando el bono alemán, y estamos mirando también en la región, que si bien hubo una caída en los mercados, pero ¿cómo vos lo ves desde el punto de vista de tu análisis?
Mirá, yo creo que el plebiscito no cambia demasiado. De hecho, la renuncia del ministro de Economía de Grecia está marcando algo también sorpresivo como fue el referéndum. Si se va Grecia del euro, la alternativa, lo que muchos manejaban, era de que iba a volver a la moneda doméstica y iba a haber una devaluación para ganar competitividad. Pero los bancos griegos están endeudados en euro y esto supone la quiebra de los bancos. Esto es un problema. Del otro lado, seguramente, y ya hasta el propio fondo, a instancias de Estados Unidos, que le importa y mucho lo que pasa allí, entre otras cosas por un tema de geopolítica, el tema va a terminar con algún tipo de quita. Pero acá fracasaron todos, fracasaron los políticos en Grecia y fracasaron todas las entidades internacionales. Mira, hace 5 años y medio que empezó esta novela. ¿Y el Fondo Monetario? También, en 5 años y medio, con todas estas recetas, el Producto Bruto de Grecia, muchachos, bajó 25% y el desempleo está en el 26%. Los únicos que están pagando las consecuencias son los griegos. Entonces, esto no se solucionaba con un plebiscito. Tenían más capacidad de análisis los políticos que la gente que fue a votar. De hecho, algo tiene que haber fallado, repito, para que el ministro de Economía, el día después que triunfó la posición oficialista, renuncie. Bueno, entonces está buscando un gobierno de unidad para ver si hay todavía alguna instancia de negociación. Porque el panorama que se abre si no hay una instancia de negociación, realmente, como decía Rubén, es con bancos que tienen que devolver euros que no son, con lo cual hay que reemplazarlos por alguna otra moneda, papelito, quita. Y los argentinos sabemos lo que eso implica para el país. Con lo cual, el panorama sigue siendo complicado, pero se abre una nueva ventana con esta renuncia del ministro de Economía para darle margen a que la política pueda actuar un poquito y tratar de salir de este atolladero. Santiago, la deuda de Grecia está cerca del 180% del PBI. Entre el 120 y el 140 tenés, como mencionaron acá, España, Italia, Portugal, Irlanda. Hay un montón de países de la zona euro. El miedo es el contagio. Ahora, el problema, el corsé que tienen en Europa, y por eso estuvieron tan duros en la decisión de hacer un recorte para Grecia, es si a los griegos le perdonamos, le condonamos parte de la deuda, ¿por qué ninguno de estos países va a salir a pedir lo mismo? Pero Europa tiene la problemática que si lo deja caer a Grecia, el euro se va a debilitar muchísimo. Ese es un tema. Y el otro tema es que hay bancos franceses y alemanes que tienen deuda griega. Sí, pero tiene ya muy poquito. Ya han reducido bastante la exposición. Desde 2010 a hoy la gran diferencia es que toda la deuda está en manos de organismos oficiales o pseudo-oficiales. Con lo cual, desde esa óptica, el contagio al sistema financiero es muy chiquito. Vemos la reacción de los mercados en un día donde supuestamente Grecia tiene la mayor probabilidad de dejar el euro y la reacción es muy, muy pequeña. Yo creo que de fondo vamos a ver mucha volatilidad. Ahora, no creo que ni de casualidad, incluso con Grecia yéndose del euro, estemos en una situación de caos y de pánico como la que vivimos en 2008 o 2010. Mucha volatilidad, pero me parece que se ha depurado bastante el esquema como para no entrar en una debacle como la que vivimos en algún momento y que realmente nos asustó. Paula, vamos a dejar a Grecia ya y vamos a entrar a la Argentina, que después de las elecciones que bien marcaba Claudio y Sergio, los bonos argentinos, ¿siguen siendo una gran opción o están mirando las PASO o octubre? Bueno, los bonos vienen teniendo semanas donde los precios contra pesos han subido, fundamentalmente acompañando la suba del dólar, pero que cuando uno mira las paridades en dólares, luego de la baja fuerte que habían registrado desde los máximos de abril hasta mitad del mes pasado, hasta fines del mes pasado, vemos una cierta recuperación. Yo creo que con esta tendencia, la dolarización que es natural previa a las elecciones, los bonos siguen siendo firmes. Me parece que ahora habrá que ver también que el resto, los bonos de Grecia se han puesto en niveles muy, muy atractivos. Pero muy riesgoso también. Muy riesgoso, sí, no, nada que ver el riesgo de uno con el otro. Y sí ha habido mucha demanda en lo que es el tramo corto de los bonos argentinos, en el BODEN 2015, que ya vence dentro de poquito, y en lo que es el Bonar 10. Está concentrado, te diría, gran parte del interés ahí. Leo, y si nosotros vemos que el dólar oficial contra la paridad de los bonos, ¿no? Y esto demarca que el atraso cambiario puede ser quizás para el 2016 el mercado. Sí, el atraso es aberrante, yo lo digo
semana a semana, en el sentido de que devaluaron todos los países con los cuales nosotros comerciamos. Entonces, no tenemos chance de competir, y si no tenemos chance de competir no le podemos vender nada a nadie, y tenemos un problema claramente de competitividad. Así que el tipo de cambio hay que ajustarlo, así como lo ajustó nuestro principal socio, que es Brasil, que tenía 2.20 y hoy está en 3.14. Así que esa es una realidad concreta. Después hay que tratar de armar un plan para que se haga de la mejor manera posible. Ahora, en ese contexto, y después de haber subido la brecha, en donde la brecha llega a un nivel en el cual en el pasado ha sido interesante, que el 45% de brecha suele o podría llegar a ser un punto de equilibrio, para de nuevo por ahí volver a mirar los bonos dólar link y empezar a hacer los calculitos finos como fue el año pasado. Entonces me parece que es un instrumento que estaba totalmente fuera del tapete y que es una posibilidad concreta de dolarizarse, pero al dólar oficial, parcialmente, tiene algunas tecnicidades, versus este dólar de brecha que oscila más en 13, 13.30 versus el 9 y monedas del tipo de cambio oficial. Y para cerrar, las acciones, ¿cómo estás viendo vos las acciones con las elecciones que marcaron en el día de hoy? Claudio decía que hay un flight to quality en Argentina. Y la otra es que hay una noticia que se vendería la empresa de Petrobras Argentina. Mirá, las acciones, el comportamiento de las acciones en este inicio semanal claramente están mostrando de que está pesando más la política local que los sucesos de Grecia. Igual yo creo que hay que dejar pasar un par de días para ver finalmente las reacciones definitivas. De todas maneras, me hace acordar esto como cuando el PRO logró el acuerdo con la Unión Cívica Radical. Allí es donde me empezó a mejorar el mercado, quizás porque es el candidato que los propios participantes del mercado lo ven más amigable. Con respecto a la noticia de Petrobras, esto me hace acordar algo que sucedió en Argentina en la década del 90. ¿Te acordás de la vieja Pérez Compán? Cuando era el número 1 Oscar Vicente, un ingeniero, y pasó a ser el número 1 el gerente de finanzas, en aquel entonces Mario Lagrosa, era una clarísima señal de que la compañía estaba en venta. Cosa que después finalmente sucedió a los brasileños. Hoy en Petrobras Brasil, ¿qué está pasando? Después de todos los problemas que tuvieron, corrupción, endeudamiento, hoy maneja la compañía un banquero. ¿Y con claramente el petróleo del 5% va a haber interesados? Pero se está desapalancando la compañía. El problema es, más allá de la baja del petróleo del 5%, también hay que tener en cuenta la capitalización bursátil. Y el precio, estamos hablando de algo que es 4 veces por encima de eso. Veremos, YPF, que había manifestado interés en algún momento, Compañía General de Combustibles pueden estar interesados. Eso lo vamos a ver en el futuro. Pero hay un datito más, y con esto cierro. La nueva ley de mercado obliga ahora que si un accionista controlante recibe una oferta, tiene que ser extensiva para todos los minoritarios. Y eso es lo que se está reflejando en el mercado. Bueno, este es el escenario que le planteamos para que piense y cuide sus inversiones. Ahora vamos a una pausa. Caja de Valores Sociedad Anónima. Central Depositaria Argentina, integrante del sistema bursátil argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. ¡Nos dieron el préstamo en el Galicia! ¡Podemos hacer la reforma! Ahora sí. Bien, esto vuela. Vamos a poner un espejito divino con unas florcitas preciosas. Esta foto vuela y te estoy haciendo un tremendo favor. Todos esos trofeos de segundo puesto vuelan, vienen los peluches, sale batería, entra cuna y esto, obviamente, vuela. Si es un avión, ¿qué va a hacer? Sí, yo también voy a volar un día de estos. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar
Bien, quería felicitar al Banco de Valores porque llegó a colocar el fideicomiso número 1000. Y esto es realmente interesante, 33.000 millones de dólares desde su colocación primaria, y esto hace que es una forma de financiarse para las pymes, para las tarjetas de crédito, que fue importante en su momento. Y ahora sí, nosotros con este dato le decimos a Claudio, ¿el fideicomiso es importante en el mercado de capitales? Obviamente es una gran herramienta porque finalmente lo que quiere el inversor es garantía y lo que da un fideicomiso es eso, precisamente garantías reales. Es una buena noticia para el mercado de capitales. Déjame, Santiago, ir despidiéndolos y cerrar este programa, pero casi con un consejo de una persona de los dos. Ya tenemos muchos años de mercado. Entiendo que hay que leer las noticias, que es importante lo de Grecia, Puerto Rico, bla, bla, bla. Pero antes pregúntese, ¿cuánto de lo que estamos discutiendo ya forma parte de los precios antes de que usted tome una decisión? No compra ni venda por lo que digan ni se asuste de Grecia, Puerto Rico, Ecuador, Ucrania, porque gran parte de toda esa discusión forma parte del día a día. Y es muy probable que escuchemos información solo de los títulos. Que ojo, que los buitres, que no es tan así. Todos los partícipes del mercado tienen intereses creados y como tal lo jugaron de antemano. El mercado solo es futuro. Cuando si usted quiere comprar o quiere vender, no piense solo en el presente, piense en sus expectativas futuras. Si usted cree que el país va a estar mejor dentro de un año, es una muy buena posición tomar precisamente activos hoy, porque la empresa no importa lo que está facturando hoy, eso ya está en los precios. Lo que importa es lo que va a facturar el año que viene. Y ahí es su decisión, su percepción. Si cree que va a estar mejor, no lo dude, invierta, no escuche a ninguno de nosotros. Si cree que va a estar peor, espere, porque la decisión es sus expectativas futuras. Claudio, el antecedente de Grecia para los fondos buitres, o sea, ¿nos dan una mano a nosotros para negociar? Para mí no. Porque finalmente es otro caso, los fondos buitres que están establecidos en la Argentina, cambió la ley, no se rige por la misma ley el mundo hoy y cambió el tipo de inversor. En Grecia el inversor es institucional, es el Fondo Monetario, es Alemania. El problema que tiene Alemania es explicarle a sus ciudadanos si van a aplicar una quita y perder para qué le prestaron o no, la dejan salir del euro y pueden llegar a perder el 100% entonces. Por lo tanto es cómo se pierde menos y esa es la discusión. Pero nosotros cerramos acá. El Fondo Monetario dice que vamos a pagarlo a 20 años. Lo que digan, ya lo veremos. Ojalá dure este programa. Señores, nosotros nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama La Bolsa Hoy.